Ok, vamos allá. Entonces ya, Alexia, puedes empezar, ¿vale? A meter gente. Gracias. ¿Dónde estamos? No veo. Sí. No sé por qué no puedo. ¿Necesitas ayuda, Alexia? No. No, estoy bien. Es que no podía admitirlas, pero ya está.
Bueno, Hare Krishna, buenas tardes. Bienvenidas, queridas Vaishnavis. Gracias por acompañarnos en el encuentro de Sadhu y Sangha de hoy por Zoom y YouTube. Estamos muy contentas de estar con ustedes hoy. Nuestra invitada de hoy es Radha Devi Dasi, quien nos va a presentar el siguiente tema. ¿Qué significa proteger a la mujer? Radha Devi Dasi es una discípula de Su Santidad Mukunda Goswami y la actual ministra de Vaishnavis de ISKCON. Siempre se ha interesado en temas relacionados con mujeres y niños. Su cargo le permite trabajar con el ejerce en asuntos que afectan a las Vaishnavis. Anteriormente también trabajó en el Departamento de Comunicaciones y en el Departamento de Protección al Menor, ambos de ISKCON. Radha se graduó en la Facultad de Derecho de Harvard y ejerce la abogacía en los Estados Unidos, en el ámbito de víctimas de abuso doméstico. Es consejera, capacitada en problemas de abuso doméstico y anteriormente enseñó en la Facultad de Derecho de la Universidad Chapman y en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Diego. Querida Radha Prabhu, bienvenida. Hare Krishna. One moment. Om Gyana Timirandasya Gyanam Gyanan Shalakaya Chakshurim Militam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha Vancha Kalpatarubhishcha Kripasindubi Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Are we ready? ¿Estamos listas? Yes. I'm very grateful to have this chance to speak with you all today. Estoy muy agradecida de tener esta oportunidad de hablar con todas ustedes el día de hoy. And I'm excited about this topic, protection of women. Estoy muy emocionada de hablar sobre este tema de la protección de la mujer. Because we talk about it a lot, but we don't often talk about what it actually means. Porque hablamos mucho acerca de ello, pero a veces no hablamos de qué significa en realidad. Srila Prabhupada repeated many times that women need protection. Srila Prabhupada repitió muchas veces que las mujeres necesitan protección. But we don't define our terms. Pero nosotros no definimos nuestros términos. So today I'm going to talk about I'm going to divide my speech into 4 categories. Hoy voy a dividir mi charla en 4 categorías. First is, what does it mean, protection? Primero que todo, ¿qué significa protección? The second is, what is the goal we have when we protect women? El segundo es, ¿cuál es el objetivo que tenemos cuando queremos proteger a la mujer? What are some of the challenges? This is number 3. What are some of the challenges we face when we attempt to implement protection of women? La tercera es, ¿cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos cuando tratamos de implementar la protección hacia la mujer? And then 4th, what does protection look like in some examples from Srimad Bhagavatam? Y la cuarta es, ¿cómo es la protección a la luz del Srimad Bhagavatam? Con algunos ejemplos del Srimad Bhagavatam. So beginning with the definition of the word protection, it actually has many different meanings. Entonces, empezando con la definición de la palabra protección, en realidad tiene muchos significados. Okay, so I looked at a dictionary, obviously. It's an English language dictionary, and I got some definitions. Yo busqué en un diccionario, que es un diccionario de habla inglesa, y encontré algunas definiciones. So one meaning is to defend against attack. Un significado es defender contra un ataque. Okay. Another meaning is to protect from exposure. Otro significado es proteger de la exposición, de un peligro. Another meaning is to compensate a loss, like we protect something by insuring it. Otro significado es proteger de una pérdida, como por ejemplo cuando tomamos un seguro. And another meaning is to maintain the integrity of. Y otro significado es mantener la integridad de. So we would use different methods to achieve these different kinds of protection. Entonces vamos a utilizar diferentes métodos para lograr diferentes clases de protección.
And somehow there's an unspoken assumption that protection from exposure is what the word means. Y de alguna u otra manera hay como que se asume que protección a la exposición, al riesgo, es lo que significa protección. In other words, protection of women means limiting their activities to the home and the family. En otras palabras, proteger a la mujer significaría como mantener a la mujer dentro de la casa y en el círculo de la casa y la familia. So in order to understand what Prabhupada meant by protection, we probably need to understand what is the goal we have when we protect women. Entonces, con el fin de entender lo que Srila Prabhupada significaba, quería decir con protección, tendremos que ver cuál es el objetivo de la protección a las mujeres. And we understand that the primary goal of everything Srila Prabhupada did was to make us God conscious. Y entendemos que el objetivo principal de todo lo que Srila Prabhupada habló sobre la protección de la mujer era que nosotras fuéramos conscientes de Krishna. So we can start with the understanding that any policy that prevents Vaishnavas or Vaishnavis from becoming God conscious is not a good policy. Entonces podemos partir del principio que cualquier política que impida a las mujeres ser conscientes de Krishna no es una buena política. But Srila Prabhupada gets a little more specific in the Bhagavad Gita. Pero Srila Prabhupada es aún mucho más específico en el Bhagavad Gita. And this purport from the first chapter, the 40th verse, is the one that is very often cited when we talk about protection of women. Y este significado del Bhagavad Gita del capítulo 1, texto 48, es como el significado que se cita más cuando se habla de la protección a las mujeres. And this says in part, good population depends on the chastity and faithfulness of its womanhood. Entonces dice que tener una buena población depende en gran medida de la castidad y de la conducta de la población de mujeres. Therefore, both children and women require protection by the elder members of the family. Por lo tanto, tanto las mujeres como los niños requieren la protección de los miembros más mayores de la familia. So the different family traditions of religious activities should always engage them. Entonces, las diferentes tradiciones familiares siempre tienen que comprometerlas, que involucrarlas. And I just picked out 3 sentences from an entire paragraph. Y yo seleccioné 3 frases de este párrafo entero. But they're sentences that are often overlooked. Pero hay frases que a veces son como miradas muy por encima. Right. So one of the things that we overlook is that protection is the duty of the elder members of the family. Una de las frases que nosotros a veces vemos como más livianamente, como muy por encima, es que, que los miembros más mayores de la familia le deben protección a los menores, a las mujeres. We talk about women needing protection from husband, father, son. Nosotros acá estamos hablando de que la mujer necesita la protección del esposo, del padre y del hijo. So why does Prabhupada use the phrase elder members of the family? Entonces, ¿por qué si la Prabhupada usó la frase miembros mayores de la familia? The only way that phrase makes sense is if it includes the women in the family. La única forma en que esa frase tenga sentido es si nosotros incluimos a las mujeres dentro de la familia. This idea that protection can only come from men is perhaps not accurate. Esta frase de que la protección solo puede venir de los hombres a veces no es la más apropiada. It is the duty of senior members of the family, whether male or female, to offer protection to women. Es el deber de los miembros mayores de la familia, sea que estos sean hombres o mujeres, su deber es proteger a las mujeres. So right away, we have a reason to question why all leadership should be male. Entonces,
Ahora mismo tenemos un punto para observar y para analizar por qué todo el liderazgo tiene que venir de los hombres. And I'll talk about that more later. Y voy a hablar acerca de ello un poco más tarde. So the other important phrase here is that the different family traditions of religious activities should always engage Vaishnavis. Y la otra frase es que todas las tradiciones y las actividades religiosas en la familia deben involucrar a las mujeres. And it's interesting that in ISKCON, we play with the definition of family. Y es interesante cómo en ISKCON nosotros como que jugamos con la definición de familia. When we talk about women's roles, we often talk about the legal biological family. Cuando nosotros hablamos de los roles de las mujeres, nosotros a veces hablamos de los roles biológicos y legales de las mujeres. But there's a sense in which each ISKCON community is also a family. Pero hay un sentido en el cual cualquier comunidad de ISKCON también es una familia. So Srila Prabhupada may be saying, and of course I think he is saying, but may be saying that Vaishnavis need to be engaged in religious activities within the devotee family. Entonces, puede que si la Prabhupada lo diga, y de hecho estoy segura que lo dice, que las Vaishnavis deben ser involucradas dentro de las actividades religiosas de la familia. And that interpretation or that understanding is supported by the way Srila Prabhupada engaged Vaishnavis. Y esa frase, ese significado está apoyado por la forma en cómo si la Prabhupada involucraba realmente a las mujeres. Okay. And then the other thing I just want to look at is comparing the goal of protection with the different definitions of that word. Would you repeat that again, please? Okay. We want to look at the goal of protection and compare that to the different meanings the word has. Queremos ver el objetivo de lo que es la protección y comparar eso con los diferentes niveles que podemos tener. So if we look at the definition of protection that says limiting exposure, it doesn't really foster the goals of protection. Si miramos solamente la definición en la cual decimos que la protección es limitar los niveles de riesgo, de exposición de la mujer, realmente eso no concuerda con nuestra definición de protección. If we talk about limiting exposure to communities outside the home, that doesn't help us become Krishna conscious. Si nosotros hablamos de limitar la exposición afuera del hogar, eso en realidad no nos ayuda a ser más conscientes de Krishna. And the truth is that limiting exposure outside the family doesn't protect women from losing their chastity either. Y la verdad es que proteger a las mujeres de interactuar afuera del hogar no protege a las mujeres de perder su castidad. Because many times the abuser is within the family, whether that's your nuclear family or your devotee family or some other definition. Porque muchas veces el abusador está dentro de la familia, bien sea que sea su familia nuclear o su familia de devotos, a veces el abusador está dentro de la familia. I had one experience that made this stand out for me. Yo tengo una experiencia que resalta, que hizo que eso resaltara para mí. There was a temple president who was a wonderful father and his wife was a wonderful mother. Había un presidente de templo quien era un padre maravilloso y su esposa también era una hermosa madre. And they raised their daughter with the goal of protecting her from outside influences. Y ellos criaron a su hija con la idea de protegerla de las influencias externas. All of her relationships were with devotees. Y todas sus relaciones eran solamente con devotos. Which is wonderful. Lo cual es maravilloso. But they also trained her simply to follow their instructions.
pero también la entrenaron solamente a seguir sus instrucciones. And what they didn't know was that there was a pujari at the temple who was speaking privately with her. Y lo que ellos no sabían era que había un pujari en el templo que estaba hablando de forma privada con ella. And even though he had a wife, he decided he wanted to marry this girl. Y a pesar de que él tenía una esposa, él decidió que él tenía que casarse con esa niña. And he convinced her that marrying him was a way to become God conscious. Y él la convenció de que casarse con él era una forma de ser más consciente de Krishna. And that Srila Prabhupada thought it was okay for men to have more than one wife. Y le dijo que si la Prabhupada estaba bien con aquello de que un hombre pudiese tener más de una esposa. And what happened is this young woman went from blindly following the instructions of her parents to blindly following the instructions of this man. Y aquí ya tenemos a una mujer que pasó de seguir de manera ciega las instrucciones de su papá a seguir de manera ciega las instrucciones de este hombre. So protection has to include more than just restricting access. Entonces la protección tiene que incluir algo más que tan solo restringir el acceso. My contention, for whatever my opinion is worth, is that maintaining the integrity of is the type of protection that Srila Prabhupada is talking about. Mi opinión es que mantener la integridad de la persona es de lo que Srila Prabhupada está hablando acá. And if you think about it in terms of chastity and faithfulness, protecting the integrity makes a lot of sense. Y si usted lo ve en términos de castidad y de fidelidad, mantener la integridad, ahí sí eso hace sentido. So if we shift the discussion to how do we maintain the integrity, the faithfulness, and the God consciousness of Vaishnavis, we start having a completely different conversation. Entonces, si nosotros cambiamos la conversación y hablamos en términos de que las Vaishnavis tengan integridad y que se sigan manteniendo en conciencia de Krishna, ahí ya estamos hablando de otra clase de integridad dentro del Vaishnavismo. Okay, and this is a big topic, so I'm just scratching the surface of it. Y esto es un gran tema. Yo en realidad estoy solamente como haciendo el borrador del gran tópico que es. Okay, so, but we need to start the conversation by asking, what do Vaishnavis need to become and remain God conscious? Entonces tenemos que empezar la conversación tratando de ver qué es lo que las Vaishnavis necesitan para ser conscientes de Krishna. And then we have to ask, whose duty is it to provide that facility? Y también tendremos que ver quién es el deber de proveer eso que se necesita para ser conscientes de Krishna. And this is real life, so there's not a crystal clear black and white answer to any of these questions. Entonces esto es la vida real, por lo tanto no hay una respuesta que sea absolutamente clara o que sea como blanco y negro para responder este tipo de preguntas. But there are certain ideas I think we should keep in mind as we explore this new area. Pero hay ciertas ideas que debiésemos tener en cuenta mientras estamos explorando esta nueva área. Okay. Varnashram Dharma Society is based on an agricultural model. La sociedad Varna Ashram de Varna Ashram Dharma está basada en modelos más agrícolas. Now, why is that important? Entonces, ¿por qué esto es importante? Because in that model, family life overlaps with public life. Porque en ese modelo la vida familiar se superpone a la vida social. The economic life of the family goes on in the same place that the living goes on. La vida económica de la familia se lleva a cabo en el mismo lugar donde se lleva a cabo la vida familiar, donde se vive. Now, in the Industrial Revolution, we moved economic and public life completely out of the home. Con la revolución industrial nosotros movimos la vida económica y social completamente afuera de donde se vive.
So there's no longer that overlap. Entonces ya no hay esa sobreposición de esferas. And as a result, the informal mechanisms by which women's voices were previously heard don't necessarily work anymore. Y desde esa perspectiva, los mecanismos con los cuales las voces de las mujeres se escuchaban ya no están ahí más. And how does that apply to ISKCON? ¿Y cómo eso se aplica a ISKCON? So ISKCON similarly started with small family communities. ISKCON de la misma manera empezó con pequeñas comunidades familiares, All of the devotees saw each other as brother and sister. donde todos los devotos se veían unos a otros como hermanos y hermanas. And now our temples have become more corporate. Y ahora nuestros templos se han convertido más como empresas, como corporativos. And we have many leaders who say Vaishnavis' role is in the home and not in this formal corporate structure. Y tenemos muchos líderes que indican, un segundito, perdón que había un ruido acá. Y tenemos muchos líderes que dicen que la vida de las Vaishnavis tiene que ser dentro de los hogares y no en estos ambientes más como empresariales, como corporativos. And what they don't realize is that doesn't reflect Varnashram Dharma. Y lo que ellos no se dan cuenta es que eso no refleja el Varna Ashram Dharma. It's this strange hybrid of modern culture and ancient culture that doesn't really accomplish the goal we are seeking. Y es este híbrido entre, would you repeat that last part? The hybrid between? Between modern and ancient culture, and it's not working. Entonces es este híbrido entre la cultura antigua y la cultura moderna lo que no está funcionando. My husband pointed out one inconsistency that has stayed with me in this topic. Mi esposo apuntó a una inconsistencia que se presentaba conmigo en este ámbito. As devotees, sometimes we say we need to stay out of other people's marriage. Como devotos, nosotros a veces decimos que nosotros nos tenemos que quedar afuera de los matrimonios del resto de la gente. Don't interfere between husband and wife. No interfiera entre un esposo y una esposa. So if the husband is abusing the wife, sometimes we say that's not our business. Y si el esposo a veces está abusando a la esposa, muchas veces nosotros decimos, eso no es asunto mío. But if the husband encourages the wife to become a leader in a Vaishnava community, suddenly that's everyone's business. Pero si el esposo motiva y apoya a la esposa a que tome unas posiciones de más liderazgo, entonces ahora sí, ahí es asunto de todos. And I remember one time when a temple president was trying to limit my service. Y yo recuerdo una vez en la cual un presidente de templo estaba tratando de limitar mi servicio. And my husband's response was, don't give instructions to my wife. Y la respuesta de mi esposo fue, no le dé instrucciones a mi esposa. So at the very least, we have to be consistent. Entonces, finalmente nosotros tenemos que ser consistentes. We can't say the family is private on some topics and then seek to interfere in the family on other topics. Nosotros no podemos decir que la familia es privada en algunos aspectos y en otros aspectos entonces tratar de no interferir en ellos. We should also keep in mind that excluding Vaishnavis from the ISKCON discourse, from the ISKCON public arena, has the effect of excluding children from that arena also. Y quiero apuntar a que otro efecto de excluir a las Vaishnavis de los ambientes del escenario de ISKCON es también excluir a los niños del escenario de ISKCON. And in North America, in the 70s and 80s, we saw the terrible results that can come when mothers don't have a voice in society. Y durante los años 70 y los 80 en ISKCON nosotros vimos el terrible resultado de cuando las mujeres no tienen una voz dentro de ISKCON.
Ultimately, I think we need to look at our ISKCON society more in the family model than in the corporate model. Y finalmente yo considero que nosotros debiésemos ver a ISKCON en términos más de un modelo familiar y no de un modelo corporativo. Ultimately, we're all meant to cooperate together. Y finalmente todos estamos destinados a cooperar juntos. And that's actually what a marriage is supposed to be like. Y así es como se supone que debe ser un matrimonio. Bhaktivinoda Thakur wrote an article in which he said, marrying and giving in marriage do not give anyone the rights of a master. Bhaktivinoda Thakur escribió en un artículo, estar casado o vivir en un matrimonio no le da, it doesn't give you the right of, A master. no le da el derecho de ser como el amo. He said, no one owns the property or service of another. Y él dice, nadie es el poseedor de la propiedad o del servicio de otro. And one of the things that kind of brings to light is that in Varnashram Dharma, men and women have complementary roles. Entonces lo que sale a la luz aquí es que en el Varnashram Dharma los hombres y las mujeres tienen roles y papeles complementarios. It's not that men are here and women are here. It's more like this. No es como que los hombres están como por acá y las mujeres por acá. Es más como parejo. And that's one of the weaknesses of Western feminism. Y eso es una de las debilidades del feminismo occidental. Feminism has focused on opening up male spaces so women can enter. El feminismo se ha enfocado en abrir espacios masculinos de manera que las mujeres puedan entrar. But we need to also elevate the status of women's spaces. Pero nosotros también necesitamos elevar el estatus de los espacios femeninos. The work that Vaishnavis do in being wives and mothers is essential to our society. El trabajo que realizan las Vaishnavis como mujeres y como madres es esencial para nuestra comunidad. So one of the conclusions of all of this discussion is that Vaishnavis have to have a voice in how our society is organized. Entonces, una de las conclusiones es que las Vaishnavis tienen que tener un rol en cómo estamos organizando nuestra sociedad. And that the way they have that voice, the way they speak in different communities can differ, but they have to have some avenue by which their input can be given. Entonces, la manera en la que puedan expresar esa voz puede diferir y puede cambiar, pero ellas deben tener un camino, una vía por la cual ellas puedan expresar lo que producen. Okay. And so now I'd like to talk about some examples from Srimad Bhagavatam that illustrate some of the principles we've been talking about. Y ahora voy a tomar algunos ejemplos del Srimad Bhagavatam que ilustran algunos de los ejemplos de los cuales hemos estado discutiendo. And the first one I'd like to talk about is Draupadi. El primero del cual quisiera hablar es Draupadi. So Draupadi was present at the Battle of Kurukshetra. Draupadi estaba presente en la batalla de Kurukshetra. And you might ask, why does she need to be at the battle? Y ustedes se podrían preguntar, ¿por qué ella necesitaba estar en la batalla? What's her role? ¿Cuál era su papel? But when we look at some of the things that happened, we start to understand why everyone went to the trouble of making sure that she was there. Entonces, cuando nosotros vemos por qué todos estaban, o sea, asumiendo todo lo que conllevaba que ella estuviese ahí, porque todos querían que ella estuviera ahí. So in the first canto, we hear how Ashvatthama killed Arjuna and Draupadi's sons.
En el primer canto nosotros escuchamos cómo Ashwata mata a Arjuna y sus hijos. And, you know, as you would expect from a Kshatriya, Arjuna makes vows of revenge. Y tal como uno esperaría de un kshatriya, Arjuna hace votos de venganza. He tells Draupadi, I'm going to bring you his head. Y él le dice a Draupadi, yo le voy a traer su cabeza. And so he goes with Krishna and they capture Ashvatthama. Entonces él va con Krishna y él captura a Ashwatthama. And Arjuna, being the soft-hearted warrior that he is, he hesitates to kill Ashvatthama. Y Arjuna, siendo ese guerrero de corazón suave, él duda en matar a Ashwatthama. And Krishna tells him, kill him. You promised Draupadi, you have to do this. Y Krishna le dice, mátalo, tú le prometiste a Draupadi, tienes que hacerlo. So imagine that you're talking with Krishna and he tells you to do something. Your first instinct is probably going to be to do it, right? Entonces imagínese que usted está hablando con Krishna y Krishna le dice que hace algo, pues su primer instinto sería de hacerlo, ¿no? So something important is happening here because Arjuna does not immediately follow that instruction. Entonces algo importante pasa acá porque Arjuna no sigue esa instrucción inmediatamente. They go back to the Pandavas camp and the whole family becomes involved in this conversation. Porque él retorna al campamento de los Pandavas y toda la familia se involucra en esta discusión. And they specifically ask Draupadi, what do you think? Y ellos le preguntan específicamente a Draupadi, ¿tú qué opinas? And she brings up some aspects that no one else has considered. Y ella trae a colación algunos aspectos que nadie más había considerado. She talks about the gratitude that they owe to Ashvatthama's father, who was their warrior guru. Entonces ella trae a colación la gratitud que le deben al padre de Ashwatthama como un gurú, como su maestro espiritual guerrero. She talks about the social disruption that can come from a Kshatriya killing a Brahmin. Y ella también plantea la disrupción social que traería que un kshatriya mate a un brahmana. And she points out that the suffering of Ashvatthama's mother is also really important, just as important as her own suffering. Y ella plantea cómo el sufrimiento de la madre de Ashwatthama es tan importante, tal como lo es su propio sufrimiento. And Krishna tells Arjuna, both sides are right. Yudhishthira and Draupadi are saying, don't kill him. Bhishma is saying, yes, kill him. And Krishna tells Arjuna, you have to satisfy both sides. Y entonces vemos como tiene dos lados. Bhishma le está diciendo, mátelo, y Draupadi está diciendo que no. Y Krishna le dice, usted tiene que satisfacer a los dos lados. And we see that not only is Draupadi's voice valued, but she even changes Krishna's mind a little bit. Y nosotros vemos no solamente cómo el pensamiento de Draupadi es valioso, sino cómo ella logra cambiar el pensamiento de Krishna también. So we see how important that Vaishnavi voice is in our communities. Entonces nosotros vemos cómo es de importante ese pensamiento de las Vaishnavis en nuestras comunidades. Vaishnavis and Vaishnavas tend to have differences in their personalities. Vaishnavas y Vaishnavis tienen la tendencia a tener diferencias en sus personalidades. And Vaishnavis are going to tend to see something from the standpoint of how it affects relationships, how it will emotionally affect the people involved. Y las Vaishnavis tendrían más la tendencia a ver cómo una acción determinada afecta las relaciones o cómo afectaría emocionalmente a las personas involucradas. Whereas Vaishnavas will maybe these are just tendencies, to look more at what are the rules and what do we do when they're broken. Y los Vaishnavas tendrían más la tendencia, estamos hablando de tendencias, en cómo seguir las reglas y qué pasa cuando esas reglas se rompen.
And so Krishna is saying you need both of those viewpoints. Excuse me. Y Krishna dice, usted necesita tener en cuenta ambos puntos de vista. Okay. And you can't really have meaningful protection of Vaishnavis if they're not included in the discussion. Y usted no puede tener una protección correcta a las Vaishnavis si su punto de vista de ellas no está siendo tenido en consideración. So the next Vaishnavi from the Bhagavatam that I'd like to talk about is Sati. La siguiente Vaishnavi del Srimad Bhagavatam de la cual me gustaría hablar es Sati. And Sati is a very interesting figure because she's very strong, very strong-willed. Sati es muy interesante porque ella es muy fuerte. Yeah. When I was a young devotee, I read the pastime of Daksha and Shiva as a lesson about what happens when a wife doesn't follow her husband's instructions. Cuando yo era muy jovencita, yo leí ese pasatiempo de Daksha y Shiva como una lección de qué es lo que pasa cuando una mujer no sigue las instrucciones de su esposo. Because that's what I was hearing from the Vyasasana. Porque eso era lo que yo estaba escuchando desde la Vyasasana. And as I got older, I started to see that there's a lot more to that story. Y mientras ya fui mayor, ya fui entendiendo que hay muchas más cosas para abordar de esa historia. So we all know Daksha was Sati's father, Shiva's father-in-law, and he got offended that Shiva didn't stand up when he came in the sacrificial arena. Entonces nosotros sabemos que Daksha era el padre de Sati y era el suegro de Shiva. Y él se enojó porque Shiva no se paró para prestarle reverencias a Daksha. So he later has a sacrifice and doesn't invite Sati and Shiva. Y él después tuvo una ceremonia de sacrificio y él no invitó a Sati ni a Shiva. And of course, Sati wants to go. Y por supuesto, Sati ella quería ir. So here's where it gets interesting to me. Shiva explains to Sati why it's a very bad idea for her to go. Entonces aquí viene una cosa muy interesante. Shiva le explica a Sati por qué no es una muy buena idea ir. But when she decides to go anyway, what does he do? Pero cuando ella decide de todas maneras ir, ¿él qué hace? He sends protection with her. He sends his followers along to protect her. Él envía protección, él envía a ella a sus seguidores para que la protejan, para que vayan con ella. What he doesn't do is forbid her to go. Lo que él no hace es prohibirle a ella que vaya. He's respecting her autonomy. Él está respetando su autonomía. And that actually doesn't fit very well with the idea of protection from exposure that, I grew up in ISKCON with. Y eso como que no encaja muy bien con esa idea de protección en el sentido de que protección es protegerla de exponerse afuera de la casa, de que es la idea de ISKCON con la que yo crecí. And Sati, she's very forceful. She speaks to her father very forcefully. Y Sati, ella es muy fuerte. Ella habla con su padre de manera muy fuerte, muy elocuente. So she's not only disobeyed her husband, but now she's chastising her father. Ahora, no solamente ella desobedece a su marido, sino que ahora está confrontando a su padre. So it's kind of understandable why we might think that she got what she deserved when she burned up in a fire. Entonces es como de alguna forma como clase de entendible por qué ella, would you repeat that last part because I really don't want to miss the sense in the way you're saying it. The last part, it shouldn't, we can be excused for thinking she got what she deserved when she burned up in a fire. Entonces, de alguna manera podríamos como
excusarnos de pensar que, bueno, ella obtuvo lo que ella merecía cuando fue quemada en el fuego de sacrificio. But when we look at the text actually tells us who should be held responsible for this situation. Pero cuando miramos al texto, el texto nos indica quién es la persona que debería ser llamada responsable por lo que pasó. So in the 4th chapter of the 4th canto, it says, "It was astonishing that Daksha, who was a Prajapati, the maintainer of all living entities, was so disrespectful to his own daughter, who was not only chaste, but a great soul, that she gave up her body because of his neglect. Daksha, who is so hard-hearted," oh, sorry, I forgot. Maybe if you do little by little. It was astonishing that Daksha, who was Prajapati. En el canto 4, capítulo 4, se dice que era sorprendente cómo Daksha, it was surprising how Daksha. It's astonishing that Daksha, who was a Prajapati, the maintainer of all living entities, Que es sorprendente cómo Daksha, que era un Prajapati, el mantenedor de todas las entidades vivientes, was so disrespectful to his own daughter Sati, fue tan irrespetuoso con su propia hija Sati, who was not only chaste, but was also a great soul, quien no solamente era casta, sino que también era una gran alma, that she gave up her body because of his neglect. y de que ella abandonara su cuerpo por esa negligencia. Daksha, who is so hard-hearted, he is unworthy to be a Brahmin, Y Daksha, que tenía un corazón tan duro que no se merecía ser un brahman, will gain extensive ill fame because of his offenses, ganaría una gran fama negativa por sus ofensas to his daughter, a su hija, because of not having prevented her death. por no haberle evitado a ella esa muerte, And because of his great envy of the Supreme Personality of Godhead. y por su gran envidia de la suprema personalidad de Dios. So these are the words of the devotees who were present at this event. Entonces, esas son las palabras de los devotos quienes estaban presentes en ese evento. And they're chastising Daksha because he did not treat Sati properly. He didn't protect her in that way. Y ellos estaban reprochando, castigando a Daksha porque él no fue capaz de proteger a Dati de esa manera. So we see that proper protection of Vaishnavis also includes an awareness of their emotional needs, how they feel about how they're being treated. Entonces, nosotros vemos que una protección correcta de las Vaishnavis también es cómo tener en cuenta sus necesidades emocionales y cómo ellas se sienten con respecto a las cosas. And we also see that the community became so divided, there was a battle where they ended up destroying the whole sacrificial arena. Entonces nosotros vemos cómo la comunidad quedó tan dividida que al final se terminó destruyendo todo el lugar donde estaba llevándose a cabo el sacrificio. So we could conclude that failing to protect Vaishnavis in this way is dangerous. Entonces ahí nos damos cuenta que fallar en proteger a las Vaishnavis de esta manera es peligroso. Okay. Srila Prabhupada exemplified a srila point in his dealings with one Vaishnavi. Srila Prabhupada ejemplifica este punto en Srila Prabhupada, would you repeat that please again? There's an example from Srila Prabhupada of a similar point. Hay un ejemplo de Srila Prabhupada con un punto similar. One of his Vaishnavi disciples was very young when she joined, 16 years old. Una de estas discípulas Vaishnavis era muy jovencita cuando llegó, tenía 16 años. And this was early in the movement's history, so Prabhupada had a personal relationship with all of the disciples. Y eso era el principio del movimiento. Entonces, Srila Prabhupada tenía una relación personal con todos los discípulos.
So this young lady was married and she was shy and gentle. Y esta jovencita estaba casada y ella era recatada, tímida y amable. And she was unhappy in her marriage. Y ella no era feliz en su matrimonio. Her husband was not abusive, Su esposo no era abusivo, but she was just very sad and depressed. pero ella sí estaba muy triste y muy deprimida. So Prabhupada came to LA where this couple was living. Y Prabhupada vino a Los Ángeles, donde estaba viviendo esta pareja. And of course, everyone was excited to see him. Y por supuesto, todo el mundo estaba muy emocionado de verlo. So the husband got the opportunity for darshan in Srila Prabhupada's room. Entonces la pareja tuvo oportunidad de tomar darshan en la habitación de Srila Prabhupada. And he wanted to give his report on the service that he was doing. Y entonces ella quería darle un reporte del servicio que ella estaba realizando. So when he came up and started to speak to Prabhupada, Prabhupada turned his head away. Entonces cuando ella empezó a hablarle así, la Prabhupada volteó su cabeza. And so the devotee kind of moved around so he'd be in Prabhupada's line of vision and tried again. Entonces el devoto trató como de moverse para quedar en la línea de visión de Srila Prabhupada y lo volvió a intentar. And Prabhupada turned his head again. Y Srila Prabhupada volvió a voltear su cabeza. Volvió a voltear su cabeza Srila Prabhupada. And this went on for a few minutes. Y esto continuó por algunos minutos más. And then Prabhupada turned to him and said, I have given you my daughter and you have not taken care. Y Srila Prabhupada le dijo, yo te di mi hija y tú no la has estado cuidando. When he saw this Vaishnavi, she was thin, she had lost weight. He could see that she was depressed. Cuando él vio a esta Vaishnavi, él vio que ella estaba delgada, que ella había perdido peso, que ella se sentía deprimida. And he was very angry with the husband. Y él estaba muy enojado con el esposo. In his mind, caring for your wife meant making sure that she was happily situated. Y en su mente, cuidar a una Vaishnavi significaba asegurarse de que ella se encuentre situada de una manera feliz. And he actually sent the wife to live in Boston without the husband. Y él mandó a la esposa a vivir a Boston sin el esposo. Now, a year later, he told the husband to ask the wife to come back. Y después le pidió a la esposa, al esposo que le pidiera a la esposa regresar. You know, because marriage is important. We don't break up marriages easily. Porque el matrimonio es importante. Nosotros no rompemos matrimonios fácilmente. But Prabhupada was sending a very strong message. Pero si la Prabhupada estaba enviando un mensaje muy fuerte. So protection means situating devotees so that they can practice Krishna consciousness, so they can become God conscious. Entonces, protección significa situar a las devotas de manera que ellas estén de una manera feliz y puedan llegar a ser conscientes de Krishna. So the last example I'd like to talk about is Devahuti. Y entonces el último ejemplo del que me gustaría hablar es Devahuti. And I struggled for many years to understand Devahuti. Y yo luché durante muchos años por tratar de entender a Devahuti. When I first joined, I was told that Devahuti was the ideal wife and mother and that I should follow her example. Cuando yo llegué, a mí me dijeron que Devahuti era la madre y la esposa ideal y que yo debía seguir los pasos de Devahuti. And what I saw was a woman who was abandoned by both her husband and her son. Y lo que yo vi fue una mujer que fue abandonada por ambos, por su padre y por su hijo. And I was told that her great characteristic was that she was humble and accepted whatever was arranged for her. Y lo que se me dijo era que su gran cualidad era que ella era humilde y capaz de aceptar lo que fuese que le tocara. And one day I was reading this pastime again, and I just had this aha moment. Y un día yo estaba releyendo nuevamente este pasatiempo y tuve como este momento como, ajá.
because that's not really Devahuti's story at all. Porque esa no es la verdadera historia de Devahuti para nada. And this brings up a point about who gets to speak on Srimad Bhagavatam. Y esto nos lleva a un punto de quién logra hablar en el Srimad Bhagavatam. If everyone who speaks on Srimad Bhagavatam is the same in gender, in character, in culture, we will only hear from one point of view. Entonces, si todo el mundo que hablase en el Srimad Bhagavatam perteneciese a la misma, al mismo género, a la misma edad, a la misma cultura, entonces nosotros escucharíamos solamente un punto de vista durante todo el Srimad Bhagavatam. And this was especially true when I was a young devotee, because we all thought there was only one way to be a good devotee. Y eso fue como yo lo veía cuando era una devota joven, porque nosotros pensábamos que había solo una forma de ser un buen devoto. But we actually all learn so much more when there is variety in the types of devotees who speak on the scripture. Pero nosotros aprendemos mucho más cuando vemos que hay una variedad de devotos que hablan en las escrituras. But let's go back to Devahuti. Pero volvamos a Devahuti. Okay. So Devahuti has a wonderful father who finds for her a wonderful husband, protected from stage 1 to stage 2. Entonces Devahuti tiene un hermoso padre que le encuentra un muy buen marido y ella va de la etapa 1 a la etapa 2. Okay, and when Kardama Muni says, you know, he wants to leave, he's done with family life, she says, wait, you know, you have to give me a son. Entonces Kardama Muni se quiere ir, él ya está como ya aburrido con la vida familiar y ella le dice, no, espere, usted me tiene que dar un hijo. And not only does he take responsibility for making sure that her protection continues, but he even does it on a level of material opulence. Entonces no solamente ella asume responsabilidad por asegurarse de que su protección continúe a través de tener un hijo, sino que lo hace más encima con opulencia. He's giving of his best. Él está dando lo mejor. So she has a son, she's still protected. Kardama Muni leaves. Entonces ella tiene un hijo, ella continúa protegida y Kardama Muni se va. And then this is where the story goes sideways. Entonces aquí es la parte donde la historia tiene varios caminos. Kapila Dev leaves, her son leaves. Kapila Deva se va, su hijo se va. Poor Devahuti, unprotected at the end of her life. Pobre Devahuti, desprotegida al final de su vida. But Kapila Dev is the supreme person. How on earth does he leave his mother unprotected? Pero Kardama Muni is Kapila Dev. Kapila Deva es la suprema personalidad de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que él deje a su mamá sola? So, you know, what does the text say about why Kapila Dev leaves? Entonces, ¿qué es lo que dice el texto del por qué se va Kapila Deva? Okay. And Sri Maitreya says, the supreme personality of Godhead Kapila El señor Maitreya dice, la suprema personalidad de Dios Sri Kapila, after instructing his beloved mother, después de instruir a su amada madre, took permission from her and left his home, le pidió permiso a ella y se fue del hogar. his mission having been fulfilled. Su misión había sido llevada a cabo. Haven't or And Srila his mission haven't Prabhupada, fulfilled? I'm sorry, I was requesting his mission haven't been fulfilled? has been fulfilled. Has been. Su misión había sido completada. Okay. And Srila Prabhupada says that his mission was to distribute transcendental knowledge. Y Srila Prabhupada dice que su misión era distribuir conocimiento trascendental.
And Prabhupada says that he distributed this knowledge to his mother, to the world through his mother. Y si la Prabhupada dice que él distribuyó ese conocimiento al mundo a través de su madre. So we see that he did not leave her unprotected. He gave her spiritual knowledge. Entonces nosotros vemos que él no la dejó desprotegida. Él le dio conocimiento espiritual. She became a pure, realized soul. Y ella se volvió un alma pura autorrealizada. And this is a very, very important way of providing protection. I mean, in a sense, every guru, Y esta es una forma muy, muy importante de proveer protección. En un sentido, cada guru protects his or her disciples by giving them spiritual knowledge. protege a sus discípulos dándoles conocimiento espiritual. And not only did Devahuti receive this knowledge, but she's the one who taught it to the rest of us. Y no solamente Devahuti recibió este conocimiento, sino que ella es la que nos lo dio al resto de nosotros. Not only was she unprotected by her husband and her son, but she's publicly speaking to others. No solamente ella fue dejada por su esposo y su hijo, sino que ella está públicamente distribuyendo ese conocimiento a otros. And protected by her very firm connection with the Supreme Personality. Y está protegida desde su conexión personal con la Suprema Personalidad de Dios. And Srila Prabhupada also demonstrated this principle. Y Srila Prabhupada también demostró este principio. He asked his Vaishnavi disciples to perform service in the public sphere. Él le pidió a sus discípulas Vaishnavis que desempeñaran servicio en la esfera pública. He asked them to speak in public and lead kirtan in public. Él les pidió que hablasen en público y que hicieran kirtan en público. He sent them by themselves to preach in different cities in India. Él las mandó a ellas a predicar en ellas mismas en diferentes ciudades de la India. For example, Kaushalya describes how she and another Vaishnavi went to, I think it was Allahabad. Por ejemplo, Kashaya y otra discípula, creo que ellas dos, ellas cuentan cómo a ellas las enviaron a, what's the city's name? Allahabad. Allahabad. Cómo las enviaron a la ciudad de Allahabad. Srila Prabhupada sent just the two Vaishnavis. Srila Prabhupada envió solamente a esas dos Vaishnavis. And they were to connect with favorable people and organize a Pandal program. Y ellas tuvieron la oportunidad de asociarse con personas favorables y organizar un programa. And the point of all of this discussion is to help us understand that protection has nuances. Y el punto aquí es ver cómo la protección tiene matices. To say that excluding women from certain services or certain roles is protection is not accurate. Decir que para proteger a una mujer ellas deben ser excluidas de ciertas actividades o de ciertos servicios no es apropiado. However, Sin embargo, it is much more difficult to provide meaningful protection than to make an arbitrary rule. Sin embargo, es más importante proveer protección significativa que aislarlas. To actually provide meaningful protection to Vaishnavis means we have to be personal. Para nosotros, pretender dar protección significativa, tenemos que ser personales, personalistas. And understandably, managers don't always have the time to really get to know Vaishnavis and understand what they need. Y pues entiende que a veces las autoridades no tengan a veces el tiempo para relacionarse con las Vaishnavis de una manera personal.
But that's actually the standard that Srila Prabhupada set. Pero ese en realidad es el estándar que Srila Prabhupada dijo. One Vaishnavi from New Vrindavan describes her only interaction with Srila Prabhupada this way. Una Vaishnavi de Nueva Vrindavan describió su única interacción con Srila Prabhupada de esta manera. She was sitting with the other ladies hearing Prabhupada speak when he paused. Ella estaba sentada con otras Vaishnavis escuchando a Srila Prabhupada hablar cuando él dijo. And he asked her, "Are you warm enough?" Él les preguntó, ¿ustedes están suficientemente, tienen el calor suficiente? ¿Están suficientemente calefaccionadas? It was evening time and the temperature was getting colder. Era como por la noche y ya se estaba enfriando el clima. And he wanted to make sure that she had been given a sweater. Y él quería asegurarse de que ellas tenían suficiente calor. And he turned to the temple president and said, "You have to ask." Y él se volteó al presidente del templo y le dijo, usted tiene que preguntar. These ladies are shy. They won't tell you if they need something. You have to ask. Estas muchachas son tímidas. Ellas no le van a pedir a usted. Usted les tiene que preguntar. So as members of a community, we don't want to be in the position of saying, okay, well, it's the temple president's responsibility. I don't have to think about it. Entonces nosotros como miembros de la comunidad no tenemos que tener el pensamiento como, bueno, él es el presidente del templo, entonces él tiene que saber y nosotros no tenemos que preguntar nada. We all have a duty to help take care of other devotees. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a cuidarnos entre nosotros, a cuidar otros devotos. And that means helping to protect each other. Y eso significa ayudarnos a proteger entre nosotros. So how do we protect each other? Entonces, ¿cómo nosotros nos protegemos unas con otras? Most Vaishnavis will end up being married and having sons. Muchas Vaishnavis van a terminar finalmente casándose y teniendo hijos. And most of them will be protected in that physical sense. Y muchas de ellas van a estar protegidas en ese aspecto físico. But we also have to think about protecting Vaishnavis and others by engaging them in devotional service. Pero nosotros también tenemos que pensar en proteger a las Vaishnavis y a otros miembros de la comunidad comprometiéndolas en servicio devocional. Because everybody needs that engagement in order to become God conscious. Porque todo el mundo necesita ese compromiso con el servicio devocional para volverse consciente de Dios. And the engagement of being a wife, of being a mother is very important. Y el compromiso de convertirse en esposa, en convertirse en madre es muy importante. And one way that we can protect each other is by affirming how important that service is. Y una forma de protegerse unas a otras es reafirmando cuán importante es ese servicio. I was speaking with one young mother who works full time and has an 18-month-old. Yo estaba hablando con una devota que es madre y tiene un trabajo de tiempo completo y un niño de 18 meses. And not only does she work full time, but she cooks from scratch everything that her family eats. Y no solamente ella tiene un trabajo de tiempo completo, sino que ella cocina absolutamente todo lo que su familia come. So everything will be Krishna Prasad. De manera que todo sea Krishna Prasadam. And she was apologizing to me that she can't do very much service. Y ella se estaba disculpando conmigo porque ella no podía hacer mucho servicio. But she's actually doing so much service. Pero en realidad ella está haciendo tanto servicio. I was a working mother. I know how hard it is to prepare every meal for your family. Yo soy una madre trabajadora y yo sé cómo es de difícil preparar todas las comidas para su familia.
So as mothers, we understand what it takes to raise children. I say you have to raise a husband too, Como to madres, train them up nosotras properly. Como madres, nosotras sabemos cómo es de difícil criar un hijo y a veces como criar hasta un marido, porque los tenemos que entrenar de manera apropiada. So we need to appreciate each other when we're in those situations. Y necesitamos apreciarnos unas con otras cuando estamos en esas situaciones. And we also need to provide shelter for those ladies who don't have a natural protector. Y nosotras también tenemos que dar un refugio a aquellas mujeres que no tienen, dar protección a aquellas mujeres que no tienen un refugio natural. To those women who I just wanted to confirm, we need to give shelter to those women who doesn't have a natural shelter. Protector, yeah, shelter. Sí, estaba confirmando que esto era correcto lo que acaba de decir y en efecto estaba, de que tenemos que dar refugio a aquellas mujeres que no tienen un protector, digamos. There are many Vaishnavis whose husbands, fathers, sons may not be devotees. Hay muchas mujeres cuyos padres, esposos o hijos puede que no sean devotos. And one thing Srila Prabhupada said about such ladies is that it's good to have a brahmacharini ashram for them. Y lo que Srila Prabhupada dijo acerca de estas señoras es que también debiésemos tener un ashram de brahmacharinis. And even if our community doesn't have such an ashram, we ourselves can offer support to those Vaishnavis. E incluso si nuestra comunidad no tiene ese ashram de brahmacharinis, nosotras mismas podemos dar refugio a esas brahmacharinis. And probably the most important thing we can do for each other is to facilitate each other's service. Y probablemente lo más importante que podemos hacer unas por otras es facilitarnos el servicio unas a otras. As community members, we know each other's talents and inclinations. Como miembros de una comunidad, nosotras conocemos cuáles son las habilidades y las abilities and tendencies. Talents and inclinations. Los talentos y las inclinaciones de las otras devotas. And we can help create environments where those talents and inclinations can be used in service. Y nosotros podemos ayudar a crear ambientes en los cuales se puedan utilizar esos talentos y esas inclinaciones que tengan las devotas. This Sadhvi Sangha is such a wonderful example of how Vaishnavis working together create an environment where different Vaishnavis can use their talents. Entonces, este Vaishnavi Sangha es una oportunidad maravillosa donde podemos ver espacios donde las Vaishnavis puedan utilizar sus talentos. I personally think ISKCON will be stronger when we open up more of the formal roles for Vaishnavis. Yo personalmente creo que ISKCON estaría mejor cuando nos podamos abrir a open up to other roles. Open up the formal roles. Que nos podamos abrir de los roles de los papeles formales. But I also understand that we are a very, very diverse movement. Pero también puedo entender que nosotros somos un movimiento muy, muy diverso. And some communities may not work if you open up all roles to Vaishnavis. Y algunas comunidades puede que no funcionen si nosotros abrimos todos los roles a las Vaishnavis. But everywhere, we Vaishnavis can create environments for each other. Pero en todas las comunidades, nosotras, las Vaishnavis, podemos crear ambientes para nosotras mismas. And I know for me personally that without the encouragement of Malati Prabhu and Sudharma Prabhu and Pranada Prabhu and so many Vaishnavis, I would not have had the experiences
or the realizations that I've had in Krishna consciousness. Yo personalmente reconozco que si no fuese por el apoyo y el empoderamiento que me han dado Malati Prabhu, Pranada Prabhu, I'm missing some names, Malati Pranada, Pranada Sudharma. Sudharma Prabhu, sin ellas yo no hubiese hecho lo que he hecho. Sometimes, I don't know why women are like this, but sometimes we're afraid that if someone else gets a little recognition, we're going to be left out. A veces nos pasa, yo no sé por qué a veces nosotras las mujeres somos así, que si alguna obtiene reconocimiento, uno siente como que a uno lo van a dejar afuera. But that's not true. As Vaishnavis develop wonderful talents and Krishna consciousness, everybody benefits. Pero eso no es verdad, porque cuando nosotras como Vaishnavis desarrollamos nuestros talentos y cualidades, mientras más hacemos eso, todo el mundo se beneficia. So when I encourage another Vaishnavi to expand her service, to use her talents, ultimately that's going to help my own Krishna consciousness. Entonces, cuando yo le doy valentía, le doy apoyo a otro Vaishnavi para que expanda sus conocimientos y sus talentos, eso finalmente me ayudará a mí a ser consciente de Krishna. And ultimately, that's something we can all do for each other. Y finalmente eso es algo que todas hacemos, podemos hacer las unas por las otras. Okay. So thank you all so much for listening. I hope there are questions. I like to answer questions. Muchas gracias a todas por escuchar. Espero que haya preguntas porque a mí me gusta responder preguntas. Bueno, entonces llegó el momento de las preguntas. Vamos a leer las preguntas que nos fueron dejando en los chats de Zoom y de YouTube. Haremos un resumen general de las preguntas y aunque lo intentaremos, es posible que no se logren responder todas por una cuestión de tiempo. Bien, entonces, Rutipriya, te voy a leer las preguntas en español y vos las traduces. Bien. A sus órdenes, madre. Bien, la primera pregunta dice, ¿cuál es el papel de las mujeres en relación a la educación de los varones en el cuidado de la mujer? What is the role of women in relation to the... madre, ¿me puede repetir por frasecitas? Perdón, que mi memoria... Sí, perdón. ¿Cuál es la relación de las mujeres en relación a la educación de los varones? What is the relationship of women in relation to the education of men? En el cuidado de la mujer. In taking care of women. Well, the mother is the first teacher. Bueno, la madre es la primera maestra. So if we raise our sons to understand what protection means, then we will help build a society where Vaishnavis are protected. Entonces, si nosotros ayudamos a educar hombres que entiendan la protección, vamos a hacer una sociedad. We are going to make a society where Vaishnavis. Where Vaishnavis are protected. Vamos a hacer una comunidad donde las Vaishnavis estén protegidas. And for somebody my age, some of those sons are not the sons I gave birth to. Y para alguien de mi edad, algunos de esos niños no son los niños a los niños que yo tuve, a los que yo. It's much harder for a younger Vaishnavi to instruct men. Es mucho más difícil para una Vaishnavi jovencita instruir a un hombre. So sometimes the indirect approach is needed. Entonces, a veces una aproximación indirecta se requiere. You can ask a Vaishnava to read some educational material and tell you what he thinks. Usted le puede pedir a un Vaishnava que le dé algún material educativo y ver qué piensa. But a really powerful way is to find a Vaishnava who is willing to take that message to other Vaishnavas. Pero una forma importante es pedirle a un Vaishnava que quiera llevar ese mensaje a otros Vaishnavas. Social change never happens by the people without power asking to be included.
El cambio social nunca ocurre sin que involucremos a la gente, a la gente más, sin que podamos incluir a la gente más poderosa. Somebody with power always has to help that process along. Alguien con poder siempre tiene que llevar y acompañar ese proceso. Bueno, muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo sería dar protección a las Vaishnavis que lo necesitan? ¿Cómo sería en lo práctico? How would it like in a practical way to give protection to Vaishnavis that need some protection? Vaishnavi Sangha is really important. Vaishnavi Sangha es muy importante. Sometimes we think that socializing is a waste of time. Algunas veces nosotros pensamos que socializar es como una pérdida de tiempo, But making relationships with other Vaishnavis is an important part of Krishna consciousness. pero hacer relaciones con otras Vaishnavis es una parte muy importante de la conciencia de Krishna. And that means getting to know each other. Y eso finaliza en que nos podamos conocer unas a otras. And so when we get to know each other, we'll naturally see what someone might need and how we might help. Y cuando nos conocemos a unas a otras de manera natural, nosotras podemos ver lo que la otra necesita y cómo le podemos ayudar. I will say one thing about dealing with family abuse, though. Yo voy a decir una cosa con relación al abuso en la familia. That has to be handled very, very carefully because of safety reasons. Eso tiene que ser manejado de una manera muy, muy cuidadosa por razones de seguridad. So if you know someone that you think might be experiencing family violence, it's really good to reach out to a professional and find out what you can do. Si usted encuentra una persona que está viviendo violencia intrafamiliar, es muy importante que usted se pueda relacionar con un profesional para ver qué se puede hacer. And the Vaishnavi ministry is also working on materials. Y el Ministerio de Vaishnavis también está trabajando en materiales. And there are some videos on YouTube from different sanghas or the GBC strategic planning team on this topic also. Y también hay algunos videos en YouTube de diferentes sanghas acerca de este tópico y también del Departamento de Planeación Estratégica del GBC. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a leer la última por hoy y vamos a invitar luego a Radha Prabhu a una sesión de preguntas y respuestas fuera de hoy. Sí. We are going to read the last question and then on another different session we are going to invite you, Radha Prabhu, to a questions and answers session, a special one. So this is going to be the last one in this session. Okay. Vamos entonces, la última pregunta por hoy es, ¿qué papel juega la autoestima en la protección de la mujer? What's the role of self-esteem in women's protection? That's a really good question, because if we don't have self-esteem, esa es una muy buena pregunta, porque si nosotros no tenemos autoestima, we're very vulnerable. Somos muy vulnerables. So, you know, first of all, what is self-esteem? Primero que todo, ¿qué es autoestima? It's just the understanding that I have value. Es solamente la comprensión de que yo tengo valor. And I'm worthy of being protected. Y por lo tanto, me merezco ser protegida. And every single devotee is valuable to Krishna. Y cada devoto es valioso para Krishna. No matter how many souls surrender, Krishna still longs for the souls who don't. Would you repeat that last part? Because I missed the sound. So
even no matter how many souls surrender, Krishna still wants those souls who haven't yet. No importa cuántas almas se rindan, Krishna extraña siempre esa alma particular que no lo ha hecho aún. And so when we feel empty inside, we try to fill ourselves up. Cuando nosotras nos sentimos vacías por dentro, nosotros tratamos de llenarnos, de completarnos. And that makes us vulnerable who want to exploit us. Y eso nos hace vulnerables a la gente que nos quiere explotar. So it's important to cultivate that connection with Krishna and other Vaishnavis so that we're not vulnerable. Por eso es importante cultivar esa conexión con Krishna y con otras Vaishnavis de manera que no estemos vulnerables. Muchas gracias. Quería pedirle a Radha Prabhu si podría contarnos brevemente sobre su servicio en el Ministerio Vaishnavi. I would like to ask you if you could briefly tell us about your service at the Vaishnavi Ministry. Sure. So the Vaishnavi ministry was actually started in 2000, and Sudharma Prabhu was the first Vaishnavi minister. El Ministerio Vaishnavi fue establecido en el año 2000 y la primera ministra Vaishnavi fue Sudharma Prabhu. And she had some health challenges. Malati Prabhu became the Vaishnavi minister. Y cuando ella tuvo algunos desafíos, algunos problemas de salud, Malati Prabhu fue la ministra Vaishnavi. And in 2017, she asked me to take that role. Y en el 2017 ella me pidió a mí que asumiera ese rol. And I mention that because in terms of what we're working on right now, the Vaishnavi ministry has only been active for about 3 years. Y yo lo menciono porque en términos de lo que estamos realizando en este momento, el Ministerio Vaishnavi ha estado activo solamente por los últimos 3 años. So one of my roles is to interface with the GBC. Entonces, uno de mis roles es hacer como la interfase con el GBC. So I attend their meetings, I can speak at their meetings. Yo asisto a sus reuniones, puedo hablar en sus reuniones. And in the past couple of years, there's been a lot of effort on the issue of Vaishnavi Diksha Gurus. Y en los últimos años eso ha sido como un gran tema en lo que respecta a los Vaishnavi Diksha Gurus. The other part of my service is trying to create programs that will actually help the lives of individual Vaishnavis. Y la otra parte de mi servicio es tratar de crear programas que le ayuden a las Vaishnavis en su servicio. And that's not something I can do personally, so we have to have a team, obviously. Y eso no es algo que yo pueda hacer pues personalmente, entonces pues tenemos que tener un equipo, obviamente. So we are right now building a team of regional Vaishnavi ministers. Entonces ahora estamos tratando de construir un equipo de Vaishnavis, un equipo regional de Ministerio Vaishnavi. And my role is to empower them. Y mi papel es empoderarlas a ellas. And also, if there are campaigns or ideas that can apply worldwide, then I work on those. Y también, si hay campañas o ideas que se puedan aplicar de manera global, mi papel es ayudarles también. So right now, we're working on programs to help prevent family violence. Entonces, en este momento estamos trabajando en programas para la prevención de la violencia intrafamiliar. Okay. I hope that answered the question. Eso responde la pregunta. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos encantaría seguir escuchando a Radha Prabhu, pero nos apremia el tiempo. We would like to continue to keep on listening to Radha Prabhu, but time is over. Bueno, queridas Vaishnavis, hemos llegado al final de este evento.
querida Radha Prabhu, una vez más, muchas gracias por haber venido hoy a compartir estos temas tan importantes para la comunidad Vaishnavi. Dear Radha Prabhu, thank you so much for having come here to share with us these important topics for the Vaishnavi community. Ha sido Muchas un honor gracias. conocerte. Ha sido un honor conocerte y aprender contigo. It has been an honor to get to know you and to learn with you. I am honored to meet all of you. Yo estoy muy honrada de conocerlas a todas ustedes. Bueno, entonces Damayanti Prabhu se va a contactar con Radha Prabhu para hacer esta sesión de preguntas y respuestas y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Sadhu Sangha. Damayanti Prabhu is going to get in touch with you to do the other session of questions and answers, and we are going to upload it to our YouTube channel. Hare Krishna. Bueno, gracias querida Srutipriya por haber traducido. Gracias, Muchas madre, gracias. por confiar en mí para el servicio. Estoy muy agradecida. Muchas gracias. Muchas gracias. Damayanti. Y muchas gracias a todas las Vaishnavis que nos acompañaron hoy en este encuentro tan especial. Les recordamos que pueden inscribirse a nuestro grupo de WhatsApp para recibir la información de todos nuestros eventos. Si todavía no lo han hecho, pueden inscribirse con el link que acabamos de poner en el chat. Así se pueden enterar de nuestras próximas conferencias. Bueno, las esperamos el sábado que viene con el club de lectura de Conociendo a Yamuna Devi, donde podremos conocer un poco más a esta maravillosa Vaishnavi. Las animamos a participar y leer y unir sus voces para glorificar a Yamuna Devi. Ahora pueden abrir sus micrófonos y cámaras para despedirse de nuestra invitada especial. Thank you very much. Gracias. Hare Krishna. Muchas Thank you so gracias. much.